Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado para adorar a Dios en espíritu y en verdad y para aprender de la palabra de Dios. Vamos en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Como iglesia adventista somos muy estudiosos de la palabra de Dios. Y posiblemente si pudiésemos hacer algún tipo de encuesta, nos vamos a dar cuenta que uno de los libros más leídos por la iglesia, por recomendación divina incluso, es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis contiene la historia de la iglesia y contiene el final de la iglesia. Así que cuando leemos el libro de Apocalipsis y ya sabemos su contenido, podemos hablar sobre algunos temas importantes, pero esta mañana hay un tema muy importante en las primeras páginas del libro de Apocalipsis. Realmente Dios es sabio. Amén. Dios sabe lo que va a acontecer y sabe el final desde el principio. Y vean algo importante en el libro de Apocalipsis. Lo que ya hemos leído el libro de Apocalipsis nos damos cuenta, y algunos hasta pueden llegar a tenerle miedo de las cosas que allí se escriben, de las cosas que allí suceden. Y el versículo número 9, que fue nuestra lectura bíblica, comienza diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Sabemos de qué Juan se está refiriendo acá el libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús más amaba. Podríamos decir nosotros, a veces yo pienso que bonito sería que Juan hoy fuese nuestro pastor. ¿Cómo sería Juan como pastor de la iglesia? En la Biblia es denominado el hijo del amor, el apóstol del amor, el discípulo del amor. Cuando leemos los que él escribió, nos llena de ternura, de compasión. Y analizando la historia del apóstol Juan, fue pastor de una de las lindas iglesias que incluso el Apocalipsis la utiliza como el primer ejemplo para el primer período de la iglesia de Éfeso. Por su contenido conceptual, Éfeso significa deseable, una iglesia amorosa, una iglesia que tenía mucho amor, aunque a través del tiempo la reprensión para ella es que has dejado tu primer amor. Pero qué bonito sería una iglesia como Éfeso, deseable. Una iglesia deseable es que alguien desea estar allí. Y tener a un apóstol que es denominado y tiene el título de el apóstol o el discípulo del amor. Linda iglesia para mí. Pero ese discípulo amado, ese discípulo del amor, un día en la persecución que inició para la iglesia primitiva, fue desterrado. Y allá en la isla de Patmos, según el versículo número 9, que se encontraba nuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Patmos es hoy, sigue siendo hoy una isla, pero hoy es una isla turística. Es una isla muy linda de flores, una isla muy adornada con hoteles, con lugares que cualquier ser humano que pueda tener los recursos le gustaría estar allí. Pero en el tiempo del apóstol Juan, como nosotros sabemos, era un lugar de castigo. Era un lugar donde se llevaba a los peores malhechores. Era un lugar donde se llevaba a aquellas personas que eran non gratos. Y hay una frase que puede descifrar lo que en ese momento estaba pasando con el apóstol Juan. Juan estaba desterrado,
estaba solitario y además estaba anciano. Tres características no muy alentadoras para nosotros: desterrado, solitario y anciano. Pero a ese Juan, a ese hermano y compañero en la tribulación y en el reino de Dios, Dios le iba a dar un mensaje que nosotros conocemos en el libro de Apocalipsis. Y es impresionante que el mensaje que Dios le va a dar, me imagino que Dios sabía que iba a realizar en Juan, iba a provocar en Juan algún tipo de reacción, como posiblemente nosotros quizás después de 2000 años, al leer Apocalipsis nos causa cierta reacción el libro de Apocalipsis. Dios le iba a mostrar a Juan imágenes no muy alentadoras. Le iba a mostrar mensajes no muy buenos para el contexto en el cual él se encontraba. Y aunque en el libro de Apocalipsis está el triunfo de la iglesia, pero en el camino hacia el triunfo la iglesia iba a sufrir mucho. Y es por eso que Dios, me imagino, que cuando Juan está ahí en la isla de Patmos, dice el versículo número 9 y el versículo número 10, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, escuchó una voz detrás de él como de trompeta. Escuchó la voz de Dios. Sin duda alguna no estaba contento Juan. Solitario, desterrado y anciano, posiblemente estaba pensativo, viendo algunas cosas, pero el motivo de nuestro estudio está en el versículo número 12 y el versículo número 13 del libro de Apocalipsis en el capítulo número 1. ¿Y por qué allí? Vean, hay tres lindos mensajes. Y yo pienso y menciono esta mañana que hay tres principios que Dios tiene para su iglesia en esos dos versículos. En el versículo número 12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Nota bien eso? En el versículo 10 y el versículo 11, escucha la voz, escucha lo que dice, e inmediatamente Juan, que está solitario, que está desterrado y que ya es un anciano, dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y vean lo que él vio. Vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Quizás lo primero que tenemos que hacer acá es identificar algunos símbolos que el apóstol Juan nos da acá. El versículo número 12 dice que vio 7 candelabros de oro. ¿Qué son los 7 candelabros de oro? Es la primera pregunta que surge. Y cuando continuamos leyendo, llegamos al versículo número 20 para identificar qué son los 7 candelabros de oro. En el versículo 20 dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Así que cuando Juan se vuelve para ver la voz que él estaba escuchando, ¿quién es el que le hablaba? En primer lugar, él ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya nosotros conocemos eso. ¿A quién vio entonces? A Jesús. Jesús se representa en la Biblia como el Hijo del Hombre, como aquel que descendió del cielo, vivió entre los hombres y murió por los hombres. Así que ahora Jesús,
Juan lo ve en medio, nota bien la frase que utiliza, vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Él ve 7 candelabros de oro. Podemos imaginarnos 7 candelabros de oro. Representan las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, como nosotros sabemos, representan los periodos por los cuales la iglesia en el tiempo de Juan iba a pasar. En el tiempo nuestro, las 7 iglesias representan los periodos por los cuales la iglesia ha pasado a través del tiempo hasta este día en el cual la iglesia que nos representa y por la cual nosotros estamos representados es la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. El último periodo, la última iglesia, ya no hay otra. Esta es la última iglesia. Y ahora, cabe mencionar que ve al Hijo del Hombre en medio de los 7 candelabros. ¿Qué idea les da a ustedes eso? Me da la idea de que Jesús, si hay 7 candelabros, ¿Él dónde está? Y voy a usar otra frase. ¿Dónde camina Él? Si alguien me dice, yo interpreto, estaba en un solo lugar, entonces estaba en un lugar, tal vez, donde abarcaban las 7 iglesias, o a lo mejor se paseaba en medio de las 7 iglesias. La verdad es que Jesús, el Hijo del Hombre, estaba en medio de los candelabros. Y aquí yo veo un principio que está enraizado en toda la historia de la iglesia. Y el principio que yo veo acá es que Jesús conoce a su iglesia. ¿Por qué? Porque si está en medio de la iglesia, Él conoce a su iglesia. Y eso es importante que nosotros tengamos muy presente. Porque cuando nosotros vemos a las 7 iglesias, usted va a revisar cada una de las 7 iglesias, Apocalipsis el capítulo número 2 y el capítulo número 3. Usted va a leer, por ejemplo, el capítulo número 2 y el versículo número 2. Dice, a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras. Si usted salta al versículo número 9 y le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Usted puede seguir leyendo y puede saltar al versículo número 13, hablando a la iglesia de Pérgamo y le dice, yo conozco tus obras. Puede saltar al versículo número 19 cuando la iglesia de Tiatira y le dice, yo conozco tus obras. Usted puede leer el capítulo número 3, el versículo número 3, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Sardis. Y el versículo número 8 a la iglesia de Filadelfia le dice, yo conozco tus obras. Y en el versículo número 15 a la iglesia de la Odisea le dice, yo conozco tus obras. Si Él está en medio de los candelabros, si Él está en medio de la iglesia, entonces Él conoce a su iglesia. Jesús conoce a su iglesia. Y esto me dice a mí un principio que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Jesús conoce a su iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia, ustedes saben bien perfectamente que no me voy a referir a las 4 paredes. Porque la iglesia somos todos los que hoy estamos adorando a Dios. Eso significa que Dios nos conoce a nosotros, sabe quiénes somos. Y no solamente nos conoce en grupo cuando nos reunimos acá para adorar, nos conoce de manera individual. Y escuche bien el pensamiento y por así decirlo, el mensaje de el primer principio. Jesús conoce a su iglesia. Esto significa que tenemos un Dios cercano y personal. Y esto es sumamente importante. Dios no es distante. Dios no está lejos de su iglesia. Dios siempre ha estado al lado de su iglesia. Y no importa los periodos que ella ha pasado, no importa lo que ha sufrido, Dios siempre ha estado cerca de su iglesia. Y además de eso, conoce a su iglesia.
Vean lo que dice el Salmo 139, versículo 1 y 2. El Salmo 139 establece el principio de Dios para cada uno de nosotros. Salmo 139 y el verso 1 y 2 dice: Jehová, tú me has examinado, ¿y qué más? Y conocido. Eso de examinar, bueno, para los estudiantes es muy común esa frase. Quizá les recuerda, no sé si los fines de bimestre o de finales del mes, que hay que examinarlos. Y suena a examen. En el contexto espiritual, suena como la lección de escuela sabática, suena a juicio. Me has examinado. El texto dice: Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces cuando nosotros analizamos, pregunto, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno saber que Dios me conoce? ¿Es bueno saber que Él me examina? Sí. Cuando yo leí el título de la lección de esta semana, parece que es un título contradictorio. La bendición, la ventaja del juicio. Si es juicio, ¿cómo va a ser ventajoso para mí? Pero cuando usted lee y estudia, sí es ventajoso el juicio. Sí tiene sus grandes ventajas para nosotros. Pero ahora Jesús conoce a su iglesia. Hay ventajas. Te conoce a ti, me conoce a mí. Y según el Salmo, hasta mis pensamientos me conoce. Sabe dónde estoy. Sabe dónde voy. Sabe lo que yo estoy pensando. Sabe por qué yo estoy actuando. Tenemos un Dios cercano y personal. El que le interesa todo lo relacionado con sus hijos. Él conoce desde lo más trivial hasta lo más profundo y secreto de nuestras vidas. Qué importante que es eso. Jesús ha estado en todos los periodos. A veces suceden situaciones en este mundo, por ejemplo, la pandemia. La pandemia oscureció el entendimiento de muchas personas. Lo oscureció hasta el punto que los que ya no están porque fueron al descanso, algunos ya están porque los mató espiritualmente y ya no vienen a la iglesia. Hay lugares donde ya no, los hermanos ya no regresaron a su iglesia. Tienen miedo aún. Y aparentemente la pandemia ya terminó, pero el miedo quedó. Y en ese tiempo de pandemia, quizás en lo más profundo de la pandemia, las noticias nos aterrorizaban. Nos llenábamos de miedo. Quédate en casa, y nos quedábamos en casa. Y por allá el pensamiento final decía: vamos a estar en casa, vamos a estar en oración, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y no era cierto, mirábamos más las noticias y nos llevábamos más de terror. No era cierto, hermanos. Si alguien quería visitar a otra persona, no podía visitarla. Si un anciano quería ir a orar por una persona, no podía. Escuché el testimonio de un hermano que estuvo en el hospital durante 3 meses, enfermo por el COVID. Y ahora que Dios lo había sanado y había salido bien del COVID, él daba su testimonio y decía: durante ese tiempo, ninguno de ustedes me visitó. Dice. Y allá al fondo alguien dijo: ¿y quién iba a visitarlo en ese periodo? ¿Quién podía ir? Ni la persona que podía ir tenía miedo, y la familia que lo podía recibir. Yo estaba en Managua en esa época y a mí me tocó visitar algunos hogares, pero no me dejaban entrar por miedo. Del portón de la casa orábamos, salían a la puerta. Cuando llegábamos a dejarle algo al enfermo, teníamos que dejárselo en la casa y retirarnos para que él pudiese ir a recoger las cosas. Era terrible esa situación. Pero todo eso, a veces se nos olvidaba de que Dios estaba en medio de la pandemia, de que Dios estaba dirigiendo todos los acontecimientos de este mundo, de que Jesús siempre conoce a su iglesia y sabe lo que está pasando. Y de manera individual, Dios nos conoce a nosotros. Nunca se olvide de eso, hermano. Por muy oculto que usted esté, puede ocultarse del pastor, puede ocultarse de los ancianos, puede ocultarse de su familia, pero de Dios usted nunca se va a ocultar, porque Dios lo conoce perfectamente. Número 2. La Biblia dice
que Jesús, al estar en el versículo 12 y el versículo 13, en medio de los candelabros, y que me dice que Jesús conoce a su iglesia, Jesús acompaña a su iglesia. Va siempre a su lado. Apocalipsis capítulo número 2 dice, versículo número 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. El que camina, ¿a dónde? No está en solo lugar, camina en medio. Él siempre va a acompañar a su iglesia, hermano. En la iglesia primitiva creció la iglesia de una manera excepcional porque Dios estaba acompañando a su iglesia. La iglesia llegó a las catacumbas producto de la persecución, pero allí en medio de las catacumbas, en medio de la persecución, Dios acompañó siempre a su iglesia. Juan estaba desterrado, solitario y anciano, pero en medio de esa soledad, Dios acompañó a Juan y lo sacó de allí. Y esto, hermanos, me hace recordar la gran promesa, y Jesús tiene empeñado su palabra. Mateo capítulo número 28, versículo 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca olvidemos que Jesús conoce a su iglesia y que Jesús va a acompañar a su iglesia hasta el fin del mundo. Nada, le dijo al apóstol Pedro, ni las llaves del abismo, ni las llaves de la muerte van a prevalecer contra su iglesia, porque su iglesia es acompañada por Cristo Jesús. Nunca se olvide que esta iglesia no es nuestra, esta iglesia es de Jesús. Y nada ni nadie la va a dañar y va a llegar a puerto seguro, porque Jesús acompaña a su iglesia. Y lo va a acompañar a ustedes, aquellos que han aceptado a Jesús, nos va a acompañar hasta que Él venga o nos llame al descanso. Él va a estar siempre a nuestro lado. Isaías capítulo 41, versículo número 10. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Si vas a pasar por el fuego, no te vas a quemar. Si vas a pasar por las aguas, no te vas a ahogar, porque mi mano te va a sostener. Tú eres algo especial para Dios. Él siempre te va a cuidar. No importa lo que pase, no importa qué sufrimiento tengas, Él siempre te va a acompañar. Y tengo un pensamiento en esta parte que dice así. Durante todo el trayecto de la historia de nuestra iglesia y de tu vida, Dios siempre ha deseado estar cerca de ti. Siempre ha deseado recordarte que te acompañará y que tú no estás solo. Eso es importante. Me llama la atención cuando, después de la crucifixión, momento triste para los discípulos, se habían retirado, habían abandonado al maestro. Fue sepultado Jesús y el domingo por la mañana, 2 discípulos iban camino a Emaús, Lucas capítulo 24. Tristes, platicando entre ellos de su chasco. Jesús se acercó allí. No se dieron cuenta que era Jesús, pero Jesús lo acompañaba. La iglesia no estaba sola. Los discípulos no estaban solos. Y la iglesia y sus discípulos, sus hijos, nunca han estado solos. Y no van a estar solos. Está cerca, nos conoce, nos acompaña. Pero el tercer aspecto de esta mañana, en el versículo número 13 del capítulo número 1, vean lo que dice. Y en medio de los 7 candelabros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. ¿Qué me llama la atención de este pasaje? ¿Cómo estaba vestido Jesús? Eso tiene para mí un gran significado. ¿Cómo estaba vestido? ¿Notaron bien ya? Viene la imagen. Fíjense bien la imagen que representa Apocalipsis acá acerca de cómo estaba vestido Jesús. No solo caminaba allí, eso es importante notar que estaba en medio de los candelabros. Que tenemos un Dios cercano, un Dios que está al control, un Dios que acompaña siempre a su iglesia. Pero según la vestidura de él, vean el libro de Éxodo, el capítulo número 28. Éxodo capítulo número 28. Y el versículo número 4. Vean lo que dice allí acerca de estas vestiduras. 28:4 dice así: las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis. ¿Cómo estaba vestido Jesús? Como sacerdote. En medio de los candelabros, Jesús está vestido como sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ministrar. Jesús está cerca, conoce a su iglesia, acompaña a su iglesia, pero ministra a su iglesia. Y una de las formas de ministrar a su iglesia que hace Jesús es que Él intercede por su iglesia. Y el sacerdote, bueno, en su vocablo original, el sacerdote es un puente entre el creyente y Dios. Y Jesús establece el puente de la raza humana con Dios. Y dice en Apocalipsis, así como lo dice Éxodo, usted y yo somos hechos sacerdotes para Dios. Pero hablando de Jesús, Jesús como sacerdote intercede por su iglesia. Intercede por cada uno de nosotros. Así está vestido Él. Hoy su función es interceder por nosotros. Mañana su función será juzgar. Pero hoy tenemos el lindo privilegio, el hermoso privilegio de que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y vean lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo número 4 y el versículo número 15 y 16. Hebreos capítulo número 4, versículos 15 y 16. No tenemos negación. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En esa primera parte hay dos negaciones, pero dos negaciones en la lógica matemática dicen que es una afirmación. Dos negaciones se convierten en algo positivo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si lo hacemos de manera positiva, quitándole la negación, tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Y por eso intercede. Y vean lo que termina el texto, versículo número 15, vamos a terminar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote. Y ahí está. Antes de darle todo el panorama de este mundo, antes de darle cualquier cosa a Juan,
Lo quiso Dios animar diciéndole: Juan, no te preocupes. Jesús, según esta visión que te estoy dando, Jesús te conoce y conoce a la iglesia. No te preocupes por eso. Él está cercano a tu iglesia. Está cercano. Yo estoy allí en medio. Y voy a interceder por ella. ¿Saben el significado teológico? Así que significa que Jesús interceda por nosotros. Si Él no intercediese por nosotros, estaríamos perdidos. Esas oraciones que nosotros hacemos son imperfectas, están manchadas, pero el Espíritu de Dios transforma esas oraciones por la intercesión de Jesús. Esos problemas que nosotros tenemos son difíciles, pero por la intercesión de Jesús puede hacerse que eso sea una realidad, que eso pueda cambiar. Esa transformación de nuestras vidas solo la puede hacer el que intercede por nosotros, el que nos puede asegurar mantenernos sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha y con gran alegría. Judas 24. Él intercede a favor de su pueblo. No ha cometido pecado, sabe nuestras debilidades, conoce nuestros defectos. Por eso Él intercede. Pero vean el versículo número 16. El versículo 16 dice: acerquémonos. ¿Qué dice? ¿Este es un consejo o es un mandamiento? Acerquémonos. Yo puedo decir, ¿pueden acercarse? Usted puede elegir. Pero si le digo, acerquémonos, ¿qué es? Es un mandato, es una orden. Y vean el contexto. Jesús es mi intercesor, es nuestro intercesor. Y el apóstol Pablo dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos. ¿Y cómo vamos a acercarnos? Confiadamente, no tenga temor. No tenga dudas, acérquese confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia. Hoy, su iglesia, acá hoy, en el siglo XXI, siglo XIX, siglo XVIII, no importa. Siempre hemos tenido el gran privilegio de poder acercarnos al trono de Dios, de poder llegar a los pies de Jesús para encontrar misericordia. La primera entrada al reino de los cielos es que Dios aplique su misericordia a nosotros. Sin ella no tenemos acceso. Si no ha sido por la misericordia de Dios, allá en el libro de Jeremías, Él mencionó allá hace muchos años: es por la misericordia de Jehová que aún no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Si no fuese así, ya no estuviésemos aquí. Pero gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros. Gracias porque podemos acercarnos hacia el trono de la gracia, donde vamos a encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Tenemos muchas necesidades, muchas debilidades, muchos defectos, pero hoy la palabra de Dios nos dice, vean, Dios, Jesús, nos conoce de manera colectiva y de manera personal. Conoce tu vida, conoce tu hogar, conoce tu andar, conoce tu sentar, conoce tu levantar. Sabe lo que estás pensando cuando estás acostado y no te puedes dormir. Él sabe todo, sabe los pensamientos antes que tú los expreses. Él ha caminado contigo durante todos estos años. No sé cuántos años tienes de estar caminando, pero Él ha estado caminando contigo. ¿Y sabes qué? Él intercede por cada uno de nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, acerquémonos confiadamente. No importa quién sea. Nicodemo se acercó en la noche por miedo a que lo criticaran, a que lo tacharan. Está bien, pero se acercó y encontró gracia, encontró misericordia. Y yo pienso que fue salvo por la gracia de Cristo Jesús. Pero hoy tenemos la misma oportunidad nosotros.
Acerquémonos. No le tengamos miedo a Dios. No nos sigamos ocultando de Dios como Adán, que se ocultó en medio de los árboles. No sigamos poniendo pretextos para las cosas de Dios. Acerquémonos. Cada uno tendrá algún árbol donde nos escondemos siempre, donde estamos argumentando. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Allí donde vamos a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y termino con este pensamiento, hermanos. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esta iglesia ha comenzado un viaje que, según la trayectoria y el mapa de Dios, va a llegar a su puerto seguro. Esta iglesia es la última de la profecía, va a llegar, hermanos. Aún con todas las pruebas que puedan venir, aún con todas las profecías escritas y que nosotros podamos decir negativas para la iglesia, Él va a llevar a su iglesia hasta el reino de los cielos. Y le va a dar a sus hijos la vida eterna. La pregunta es, ¿voy a ir con ella yo? ¿Voy a estar con ella yo? Por eso la oportunidad de esta mañana es, acerquémonos confiadamente. No tengamos miedo, no tengamos temor. Acerquémonos al trono de la gracia. Cada mañana, acerquémonos, arrodillémonos, estudiemos la palabra de Dios, oremos, entremos en comunión con Él, porque solo así podemos encontrar en Jesús misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios nos pueda bendecir esta mañana. Yo quisiera orar y agradecer a Dios y a ustedes por haberme dado el privilegio, la oportunidad de hablar de la palabra de Dios durante toda esta semana. Agradezco a Dios por los 5 hermanos que se están bautizando en las diferentes iglesias y por los 4 que todavía están arreglando algunos problemitas, especialmente legales. Pero quiero decirles que su iglesia debe marchar siempre. Gracias por la oportunidad, pero esta mañana al retirarme, al terminar, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al trono donde Dios está listo para perdonarnos, para hacernos útiles para esta santa obra. Y yo quisiera hacer una oración con aquellos que quieren aceptar el desafío de la palabra de Dios, donde dice, acerquémonos confiadamente. ¿Cuántos esta mañana quisiéramos acercarnos al trono de Dios? Acercarnos para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Habrá alguien esta mañana que quisiera acompañarme a orar, poniéndose de pie para acercarnos a nuestro Dios y decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes mi sentarme, mi levantarme, por favor ayúdame, quiero llegar con tu iglesia al puerto seguro? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque nuevamente y una vez más nos ha dado el privilegio de poder adorarte con libertad, en espíritu y en verdad. Posiblemente en el futuro habrá momentos en que no lo podamos hacer, pero hoy tenemos la oportunidad de acercarnos hasta tu trono de gracia. Queremos encontrar misericordia porque allí hay misericordia. Allí hay gracia para cada uno de nosotros. No importa quiénes seamos, quiénes hayamos sido en el pasado, qué hayamos hecho, no importa, Padre. Gracias. Porque hoy tu invitación es acérquense. Acerquémonos confiadamente. Y ahí está Jesús esperando para perdonarnos, para limpiarnos, para fortalecernos y para ser triunfantes con Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros, Padre, y acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén.